Ludwig van Beethoven. 1770 a 1827. El compositor alemán Ludwig van Beethoven nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770 y murió en Viena el 26 de marzo de 1827. Entre la producción de Beethoven se encuentran 9 sinfonías, 6 conciertos para piano, 35 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerda, 10 sonatas para violín y muchas obras más. Su vida profesional y su música suelen dividirse en 3 periodos. En el primero, aproximadamente hasta 1802, cuando la influencia de Haydn y Mozart era más evidente, compuso una abundante cantidad de música para piano y de cámara, así como varios conciertos y 2 sinfonías. El segundo periodo continúa hasta cerca de 1815, o 1812 en algunos recuentos, que fue cuando Beethoven se dio cuenta cabal de que iba a tener que enfrentar una creciente sordera, y expone la expansión de formas y otras innovaciones. El tercer periodo, en el cual cada obra importante es completamente distintiva y original, continuó hasta su muerte y estuvo marcado por una notable mengua en su producción, aunada a una mayor profundidad de pensamiento y complejidad de métodos de trabajo. Si bien esta división en 3 periodos es sumamente útil para dar una visión de conjunto del desarrollo de Beethoven, ha sido criticada por algunos por ser demasiado simplista, ya que hace caso omiso de los cambios dentro de los periodos y pasa por alto el hecho de que ciertos rasgos que se asocian primordialmente a un periodo, a menudo aparecen en otros. Algunas de sus primeras obras, como la cantata por la muerte de José II 1790 y las variaciones Raini 1791, tienen mucho en común con obras de principios de la década de 1800, mientras que las 16 colecciones de variaciones sobre aires nacionales, 1818 a 1819, carecen, por lo general, de la complejidad formal, motívica y textural típica de su periodo tardío. De modo que este ensayo respetará parcialmente esta división tripartita. Primeros años. Beethoven provenía de una familia musical, aunque ninguno de sus antepasados fue compositor. Su abuelo Ludvigo Luis, 1712 a 1773, de origen flamenco, fue Kapellmeister en la corte del elector de Colonia en Bonn. Su padre Johann, c. 1740 a 1792, fue tenor profesional allí, y también profesor de canto y piano. La madre de Beethoven, María Magdalena, 1746 a 1787, fue la hija de un supervisor de cocina y había enviudado poco antes de conocer a Johann. 3 de sus hijos sobrevivieron la infancia, Ludwig y 2 de sus hermanos, Caspar Karl, 1774-1815, y Nikolaus Johann, 1776 a 1848. Ludwig conoció y admiró a su abuelo, pero su relación con su padre fue menos afortunada. Johann le brindó una amplia educación musical, pero aparentemente a veces era demasiado estricto y propenso a episodios de fuertes borracheras. El entrenamiento de Beethoven en piano y teoría fue transferido de su padre a Christian Neefe después de que este último llegara a Bonn en 1779, el alumno hizo un gran progreso. Cuando Neefe fue nombrado organista de la corte en 1782, Beethoven demostró ser un digno suplente y ese mismo año publicó su primera composición, las variaciones Dressler. Poco después, Neefe anunció proféticamente que Beethoven sería sin duda un segundo Wolfgang Amadeus Mozart si continuaba como había empezado. Beethoven compuso varias obras más durante 1783 a 1784, la mayoría de ellas sumamente originales, y pronto se convirtió también, junto con Neefe, en organista de la corte. Para 1787 se aprestaba a viajar a Viena con el fin de tomar clases con Mozart. Después de solo 2 semanas de estar allí, tuvo noticia de que su madre, a quien quería mucho, estaba enferma, regresó de inmediato y llegó poco antes de su muerte. En el lapso de 2 años, su padre se había vuelto un alcohólico y Beethoven se convirtió en jefe de familia. En 1790, tras un periodo en el cual compuso pocas obras conocidas, escribió la ya mencionada cantata por la muerte de José II, quien había sido un gobernante sumamente ilustrado. Una gran parte de la cantata tiene un estilo que se reconoce inmediatamente como el de Beethoven, sin embargo,
no se interpretó en Bonn, en parte porque era muy difícil, configuración extremadamente irregular y líneas melódicas difíciles. 2 años después, cuando Haydn pasaba por Bonn, al regreso de su visita de Londres a Viena, Beethoven le mostró algunas de sus composiciones, entre ellas probablemente la cantata, y se hicieron planes para que Beethoven fuera a Viena a estudiar con Haydn. Se fue de Bonn en noviembre de 1792, posiblemente con la intención de regresar en algún momento, como hicieron otros músicos que se habían ido a estudiar fuera, y mantuvo su salario hasta 1794. De hecho, nunca regresó y vivió en Viena el resto de su vida. La primera década en Viena. Los lazos que Beethoven tenía con Bonn se deshicieron prontamente a la muerte de su padre en diciembre de 1792. En el ínterin Viena tenía grandes atractivos, pues era de hecho la capital musical de los países de habla alemana. Mozart había muerto en 1791 y varios empleadores buscaron a Beethoven para llenar el vacío, lo cual llevó a cabo en cierta medida, a pesar de que su temperamento era distinto, franco, irascible y ambicioso, aunque al mismo tiempo era un idealista de buen corazón y mente noble. Había mucha demanda de pianistas virtuosos, especialmente en casas privadas de la nobleza, y él pronto probó estar a la altura de cualquiera. Sus improvisaciones eran particularmente sobresalientes y a menudo hacía llorar de emoción al público. Las clases de Beethoven con Haydn continuaron hasta 1794, cuando este último hizo su segunda visita a Londres. A continuación, Beethoven estudió con J.G. Albrechtsberger, quien parece haber sido mucho más sistemático y quien condujo a Beethoven a través de una ruta rigurosa de estudio del contrapunto. Haydn había sido menos intransigente, pero no hay ninguna señal de que la relación de Beethoven con él haya sido tirante, como a menudo se señala. Compartían una cálida admiración mutua y en 1796 Beethoven dedicó sus sonatas Op. 2 a Haydn, como una muestra de respeto y gratitud. Para ese momento, Beethoven había hecho su primera aparición pública como pianista en Viena, en marzo de 1795, en la que tocó un concierto para piano terminado recientemente, probablemente el que se conoce como número 1 en do mayor, aunque ya había escrito cuando menos 2 conciertos para piano anteriormente. En 1796 llevó a cabo una extensa gira por Praga, Dresde, Leipzig, Berlín y, más tarde ese año, Pressburg, Bratislava. Para entonces sus composiciones ya se habían vuelto muy populares entre aquellos que preferían un tipo de música más seria y sincera. Los miembros de la nobleza a menudo comisionaban obras nuevas o pagaban por las dedicatorias, además de que publicar traía ingresos extra. De este modo, Beethoven pudo mantenerse sin recibir ningún salario de Bonn. Las sonatas para piano de este periodo contienen la esencia de su estilo. En muchas ocasiones se acercan más a Clamanti que a Haydn y despliegan una tendencia hacia texturas y efectos pianísticos más cargados. Sin embargo, su alto nivel de originalidad y complejidad no debe dejarse de lado. La música de cámara, por ejemplo, los 3 tríos con piano Op. 11795, recuerda más a Haydn pues contiene material modelado de manera más fina y se concentran más en el desarrollo motívico. Al mismo tiempo su música para alientos y sus conciertos están más en deuda con Mozart, aunque nuevamente demuestran gran originalidad. Sus mejores obras de cámara de esa época son sus 6 cuartetos de cuerdas Op. 18, compuestos en 1798 a 1800 y publicados en 1801. En 1800 también finalizó su primera sinfonía, después de mucha preparación y varios inicios en falso. Haydn también fue su modelo principal en esta, sin embargo, Beethoven introdujo muchas innovaciones atrevidas, entre estas el comienzo de la sinfonía con una disonancia fuera de tono. Cuando Beethoven cumplió 30 años era un pianista y compositor sumamente exitoso. Si bien no muy hábil como empresario, sus hermanos demostraban mayor habilidad en este sentido cuando negociaban por él con los editores. Vivió razonablemente bien de la ejecución y la composición durante varios años. Entonces ocurrió el desastre. Algún tipo de infección que contrajo alrededor de 1797 lo condujo a una pérdida gradual de la audición.
Para 1800 ya estaba buscando consejo de los médicos y en 1802 comenzaba a desesperarse ante la falta de posibilidades de curación. Los efectos no lo incapacitaron por completo, pasaron más de 10 años antes de que tuviera que abandonar por completo la ejecución pública. Sin embargo, el impacto emocional fue inmenso y se sintió obligado a recluirse de la sociedad debido al deseo de esconder su sordera. En octubre de 1802, después de un descanso de 6 meses en el tranquilo pueblo de Heiligenstadt como un último intento de cura, escribió un documento dirigido a sus hermanos y que estaba confeccionado para ser leído después de su muerte, en el cual externaba sus pensamientos suicidas, su devoción al arte y su disposición a que el destino siguiera su curso. La segunda década en Viena. El testamento Heiligenstadt, como se conoce ahora, fue escrito casi exactamente 10 años después de que Beethoven llegara a Viena en 1792 y puede considerarse un momento crucial en su crisis de sordera. Al regresar de Heiligenstadt, se sumergió en la composición con nuevos bríos. Pronto surgió un oratorio, Christes am Olberge 1803, en el cual explora a fondo la cuestión del sufrimiento, usando ideas sorprendentemente parecidas a las del testamento Heiligenstadt, el triunfo heroico de un individuo solitario sobre la adversidad, a través del amor por la humanidad. La idea de heroísmo también sustentó su siguiente obra orquestal, la célebre Sinfonía Heroica, 1803 a 1804. Esta fue inspirada por y dedicada originalmente a Napoleón, la personificación heroica de la Revolución Francesa. Sin embargo, cuando Napoleón se declaró emperador, la profunda aversión de Beethoven por la tiranía lo hizo enojarse al grado de sustituir la dedicatoria, compuesta para celebrar la memoria de un gran hombre. La heroica fue mucho más extensa que cualquier sinfonía previa. Al mismo tiempo, su expansión del método de Haydn de desarrollo temático asegura que el vasto primer movimiento sea cautivante de principio a fin. Esta obra, más que ninguna otra, hizo posible que su música subsecuente fuera de una gran escala sin precedentes. Después siguió su magna ópera Fidelio, si bien sus dos versiones anteriores de 1805 y 1806 no fueron satisfactorias y no alcanzó su forma definitiva hasta 1814. Otras obras notables en el periodo extraordinariamente fértil que siguió a la heroica son la cuarta, quinta y sexta sinfonías, 1806 a 1808, 4 conciertos, el triple concierto de 1804, el concierto para violín de 1806, y 2 conciertos para piano de 1806 a 1809, las famosas sonatas Waldstein y Appassionata, 1804 a 1805, y los cuartetos Razumovsky 1806. Muchas de estas obras tienen un espíritu heroico, aunque algunas son más sutiles y líricas, como el concierto para violín y especialmente la Sinfonía Pastoral, número 6, que expresa un amor romántico por la naturaleza, si bien más como sentimientos que como un retrato de escenas reales. Los movimientos lentos de las obras de este periodo a menudo tienen una calma y profundidad similares a las de un himno, mientras que los scherzos son deliberadamente rudos y estrepitosos en expresión, con cambios bruscos en la dinámica y los acentos en tiempos débiles. Con frecuencia, los movimientos finales son expansivos, alegres y aparentemente directos, pero son de una complejidad e innovación considerables en su manipulación de la norma de los principios formales. La sensación de final del camino que invariablemente emanan puede ser de triunfo, como en la quinta sinfonía, de paz, como en la sexta, o de vitalidad sin límites, como en el tercer cuarteto Razumovsky. Varias de las últimas composiciones de Beethoven fueron estrenadas en un magno concierto de 4 horas de duración en diciembre de 1808. Para ese momento le habían ofrecido el puesto de Kapellmeister en Kassel. Era una oferta tentadora, pues aún no tenía un ingreso fijo, pero 3 nobles vieneses, el príncipe Lobkowicz, el archiduque Rudolf y el príncipe Kinsky, decidieron establecer un fondo anual para Beethoven a condición de que se quedara en Viena, lo cual aceptó. La invasión francesa de Viena en mayo de 1809 lo dejó sin energías por varios meses. Pronto renovó su intensidad al componer, pero varias de sus obras de los siguientes 3 años son menos conocidas, lo cual hace pensar a algunos que su producción menguó mucho antes de cuando realmente sucedió. Estas obras incluyen la música incidental para Egmont 1810 de Goethe,
de la cual sigue siendo popular la obertura, una serie de arreglos folclóricos, incluyendo 53 que se terminaron en 1810, y 2 importantes inspiele en un acto, de 1811, escritos para el estreno de un teatro en Budapest. 1812 a 1824. Aunque Beethoven se había enamorado varias veces desde que llegó a Viena, aún no se había casado. La inseguridad financiera, una razón para no hacerlo, había sido superada con el establecimiento de su fondo anual en 1809, por lo que comenzó a planear un matrimonio activamente, pero sus planes fracasaron. En 1812 se había enamorado nuevamente, y el 6 al 7 de julio de ese año escribió una carta apasionada a una mujer anónima a la cual se refería como su amada inmortal. Su identidad sigue siendo un misterio, si bien la mayoría piensa que se trata de Antonie Brentano. Antonie ya estaba casada y tenía varios hijos, por lo cual no había posibilidad de que a su relación diera buenos resultados. De hecho, los Brentano se fueron de Viena ese año y Beethoven permaneció soltero. Alrededor de esa época compuso sus séptima y octava sinfonías, 1811 a 1812, y, como un contraste total, la obra programática de El sitio de Wellington, conocida como la Sinfonía de la Batalla, que celebraba la derrota de los franceses en la Batalla de Victoria en 1813. Si la séptima sinfonía, enérgica rítmicamente, de brillante orquestación y magnífica en su integración temática, representa la apoteosis de los años posteriores a la heroica, la octava no se queda atrás en ingenio y agudeza. En 1814 se celebró el Congreso de Viena, durante el cual la popularidad de Beethoven se encontraba en su cima, con las nuevas sinfonías, Fidelio revisada y varias pequeñas obras patrióticas poco conocidas que tuvieron exitosas interpretaciones públicas. Al final de la década, la situación había cambiado. La música de Rossini había desbancado a la de Beethoven en popularidad en Viena, aunque se le reconocía como un gran compositor. Muchos de sus amigos y mecenas habían muerto o se habían ido de Austria, su audición se había deteriorado a tal grado que tenía que apoyarse en cuadernos para sostener conversaciones, y a la muerte de su hermano Karl en 1815, se embarcó en una lucha legal para ganar la custodia de su sobrino Karl, cuya madre era sin lugar a dudas una mujer despreciable. Finalmente ganó, pero a costa de hacer grandes sacrificios por Karl y de gastar gran cantidad de energía que pudo haber dedicado a la composición. Su producción también se vio afectada por periodos de enfermedad, especialmente durante 1817 y 1821, cuando escribió muy poco. Muchos lo juzgaron de excéntrico, si no es que de loco, cuando se paseaba por las calles de Viena con un cuaderno pautado en la mano, garabateando cualquier idea que se le atravesaba. De hecho estaba en el proceso de creación de una serie de obras maestras de estatura, talla y originalidad aún mayores que las de sus obras previas. Las primeras obras que muestran claros signos de su estilo posterior son las 2 sonatas para violonchelo Op. 102, escritas ya en 1815. El material temático es fragmentario, se le da creciente importancia a la escritura fugel y las texturas polifónicas, y el número 1 da un vuelco a los patrones formales tradicionales al alterar el número usual y el orden de los movimientos. En su disposición anímica, muestran a Beethoven aislado espiritual y musicalmente, pero en lugar del sentimiento de heroísmo y triunfo se impone una calma de ensoñación. El nuevo estilo continuó en la sonata Hammerklavier, que fue la primera de una serie de obras vigorosas en las cuales Beethoven expandió su escala de pensamiento del mismo modo que lo había hecho con la heroica. El enorme conjunto de las 33 variaciones Diabelli, 1819 a 1823, se traslapó con la espléndida Missa Solemnis, escrita para el nombramiento del archiduque Rudolf como arzobispo de Olmütz, en 1820, pero que no alcanzó su forma final sino hasta casi 3 años después. Esta es la última de una larga cadena de misas sinfónicas de varios compositores vieneses, si bien la de Beethoven solo se puede usar en contextos litúrgicos en las ocasiones ceremoniales más preeminentes. Está escrita desde el corazón y refleja su profunda fe personal. La novena sinfonía, coral, se terminó en 1824. Está formada en una escala más expansiva en su conjunto que sus previas sinfonías, y su humor varía de la desesperación de su tema inicial al más exaltado júbilo de la canción de la alegría en el finale.
La introducción de voces solas y en coro en el final y es solamente la más obvia de las muchas innovaciones de la obra en su conjunto. Los últimos años. Para 1824, Beethoven era presa de varias dolencias, las cuales, en ocasiones, se veían exacerbadas más que aliviadas por los médicos. La relación con su sobrino alcanzó su punto más bajo en el verano de 1826. Karl ya tenía 19 años y sentía el deseo adolescente de obtener una mayor libertad implacablemente negada por Beethoven. Llegó el punto en que intentó suicidarse pero logró salvarse aunque con dificultad. Mientras tanto, Beethoven se encontraba ocupado, principalmente, con la composición de una serie de cuartetos de cuerda, Op. 127, 130, 131, 131 y 135, en los que la originalidad manifiesta en obras previas fue llevada aún más lejos. Cada uno presenta notables innovaciones en la forma, el carácter, la textura, el ritmo o la estructura del tono, y poseen un carácter visionario que los hace parecer siempre nuevos y trascendentes. Los terminó en octubre de 1826, después de lo cual Beethoven se embarcó en la elaboración de un quinteto de cuerdas. Sin embargo, compuso poco en él antes de que su fatal enfermedad lo atacara y se viera impedido para trabajar. Siguió teniendo una posición de honor y recibía numerosas visitas, pero su enfermedad empeoró continuamente y murió el 26 de marzo de 1827 mientras se desataba una tormenta afuera. Su funeral fue un acontecimiento impresionante. El poeta Franz Grillparzer escribió una sentida oración y una multitud siguió la procesión hasta el cementerio. La influencia de Beethoven. Muchas personas consideran que Beethoven no es solo un gran compositor, sino el más grande de todos, aunque este no es un concepto muy significativo si se considera que distintos compositores tienen diferentes métodos y objetivos. Su música abarca toda la gama de emociones humanas, cada una de ellas representada con una intensidad sin precedentes y muestra, además, un dominio extraordinario de los elementos básicos, acordes, silencios, motivos, registros, tonos y timbres instrumentales. Posee también una nobleza de propósito que eleva el espíritu humano. La meta de Beethoven era escribir música de una calidad inconmensurable y de un valor perdurable. Para lograrlo, escribió miles de páginas de toscos esbozos o bosquejos, con el fin de alcanzar la perfección que sabía imposible. Ningún compositor ha tenido tanta influencia en sus sucesores, aunque quizá Wagner se le acerque. Muchos compositores siguieron innovaciones específicas suyas, tales como introducir un coro en una sinfonía, basar una sinfonía en un programa, ligar los movimientos temáticamente, abrir un concierto sin un ritornello orquestal, expandir las posibilidades de la estructura tonal dentro de un movimiento o de una obra e introducir nuevos instrumentos en la orquesta sinfónica, entre muchas otras. Reconocido en su momento como un titán de la música, un héroe que trascendió su origen humilde y conquistó la adversidad extrema con su genio, Beethoven rescató la música de su papel de entretenimiento puro y la volvió objeto de reverencia silenciosa, música escrita sin otra finalidad que su propio poder para sublimar. A los grandes compositores de nuestra época se les considera igualmente dignos de un enorme respeto, y esto se debe en buena medida al cambio de percepciones en la función de la música que Beethoven ocasionó. Ps. 172 a 176. Diccionario enciclopédico de la música. Allison Latham. Fondo de Cultura Económica. 2008. México, DF.